Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Quizá no estés tan solo como crees. A través de los años se ha rumoreado en las calles polvorientas de Reynosa que existen ciertos lugares donde el aire se siente diferente, donde la noche parece más oscura que en cualquier otro sitio. Los viejos del barrio hablan en voz baja sobre personas que desaparecieron sin dejar rastro o que regresaron cambiados, con una mirada vacía y una fortuna que nadie puede explicar. Esta historia que voy a contarles no es mía, pero me la contó alguien que juró hasta el último día de su vida que cada palabra era verdad. Se trata de Miguel Ángel Contreras, un hombre común de Reynosa, Tamaulipas, que un día tomó una decisión de la que jamás pudo escapar. Todo comenzó en el verano del 2018. Yo trabajaba en una tienda de refacciones cerca del centro de Reynosa, y Miguel era uno de esos clientes que ves pasar seguido, pero con los que nunca cruces más que un saludo. Era un tipo flaco, de unos 35 años, siempre con la camisa arrugada y una gorra desteñida que usaba para cubrirse del sol implacable de Tamaulipas. Tenía esposa y 2 niños pequeños. Se notaba que la vida no había sido generosa con él. Trabajaba de sol a sol en lo que saliera, cargando bultos en el mercado, ayudando en construcciones, cualquier cosa que le diera para comer ese día. Un viernes por la tarde entró a la tienda con una cara que nunca le había visto. Traía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir, y las manos le temblaban cuando sacó unas monedas para pagar un refresco. Me saludó apenas, sin mirarme a los ojos, y se quedó parado ahí junto al mostrador tomando su bebida a sorbos lentos. Yo estaba por cerrar y no había nadie más en la tienda, así que me atreví a preguntarle si estaba bien. Se quedó callado un rato largo, mirando la pared como si ahí estuviera escrita la respuesta. Luego soltó un suspiro profundo y me dijo que su hijo menor estaba enfermo, muy enfermo, y que los doctores pedían una cantidad de dinero que él jamás podría juntar. Me contó que había tocado todas las puertas posibles, que había pedido prestado hasta donde pudo, pero que nadie quería ayudarlo. Su voz se quebraba al hablar y yo no supe qué decirle. Le ofrecí lo poco que tenía en mi cartera, pero lo rechazó con la cabeza y salió de la tienda caminando despacio, como si cada paso le doliera. No volví a verlo durante casi 2 semanas. La tienda seguía su ritmo normal, y yo ya casi me había olvidado de aquel encuentro hasta que una noche, cerca de las 11, escuché que alguien tocaba el cristal de la puerta. Ya había cerrado, pero cuando me asomé vi a Miguel del otro lado. Traía puesta la misma ropa, pero se veía diferente. No sé cómo explicarlo. Sus ojos brillaban de una forma extraña, y tenía una sonrisa que no me gustó para nada. Le abrí la puerta y entró sin decir palabra. Se paró en medio de la tienda y me miró fijamente. Luego me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo que había encontrado la solución a sus problemas, que alguien le había ofrecido todo el dinero que necesitaba y más, pero que el precio era algo que no podía explicar con palabras. Le pregunté de qué hablaba y soltó una risa seca, sin alegría. Me contó que 3 noches atrás, desesperado y sin saber qué más hacer, había caminado hasta las afueras de Reynosa, por donde están esos terrenos baldíos llenos de basura y perros callejeros. Dijo que tenía en mente terminar con todo, que ya no aguantaba ver sufrir a su familia, pero que mientras caminaba en la oscuridad, con el corazón lleno de tristeza, vio una luz a lo lejos. No era una luz normal, me dijo. Era de un color rojizo que palpitaba como si estuviera viva. Algo lo empujó a caminar hacia esa luz. No sabía por qué lo hacía, pero sus pies se movían solos. Mientras más se acercaba, más frío sentía, a pesar del calor sofocante de la noche. Llegó hasta un edificio abandonado, de esos que hay muchos en las orillas de la ciudad, con las ventanas rotas y las paredes llenas de graffiti. La luz venía de adentro. Entró. Me juró que entró sabiendo que algo andaba mal, pero ya no le importaba nada. Adentro había un hombre sentado en una silla vieja de metal. Vestía un traje negro impecable, completamente fuera de lugar en ese sitio sucio y olvidado. El hombre no levantó la vista cuando Miguel entró,
Solo le hizo una seña con la mano para que se acercara. Miguel me describió a ese hombre con tanto detalle que todavía puedo imaginarlo perfectamente. Dijo que su piel era demasiado pálida, casi gris, y que sus manos eran largas y delgadas como ramas secas, pero lo peor eran sus ojos. Cuando finalmente lo miró, Miguel sintió que esos ojos no eran humanos. Eran completamente negros, sin iris, sin nada, como dos pozos profundos que te jalaban hacia adentro. El hombre habló con una voz suave, casi amable. Le preguntó a Miguel qué era lo que más deseaba en el mundo. Miguel le contó sobre su hijo, sobre las deudas, sobre la desesperación que lo estaba acabando. El hombre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando Miguel terminó de hablar, sonrió de una forma que le heló la sangre. Le dijo que podía darle todo lo que necesitaba: dinero, salud para su familia, una vida sin preocupaciones, pero que todo en este mundo tiene un precio. Miguel le preguntó cuánto quería y el hombre se rió, una risa baja que hacía eco en las paredes vacías del edificio. Le dijo que no quería su dinero, que lo que él buscaba era algo mucho más valioso. Quería su alma. Miguel me miró cuando me contó esto, buscando en mi cara alguna señal de que pensara que estaba loco. Pero yo solo pude quedarme callado, sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. Siguió contándome que al principio pensó que era una broma macabra, que tal vez el hombre estaba drogado o era algún tipo de fanático religioso. Pero la forma en que lo miraba, la forma en que el aire alrededor se sentía pesado y difícil de respirar, le hizo saber que aquello era real. El hombre sacó un papel viejo y amarillento de su saco, junto con una pluma antigua de esas que usan tinta. Le explicó que si firmaba ese papel, al instante tendría todo lo que había pedido. Su hijo sanaría, aparecería dinero en su cuenta, todas sus deudas desaparecerían. Pero a cambio, cuando llegara su hora, su alma le pertenecería a él para toda la eternidad. Miguel me confesó que dudó. Me dijo que por un momento pensó en salir corriendo de ahí, en olvidar todo y buscar otra forma de salir adelante. Pero entonces recordó la cara de su hijo en esa cama de hospital, los tubos conectados a su cuerpecito, los llantos de su esposa rogándole que hiciera algo. Y en ese momento de debilidad, tomó la pluma, firmó el papel con su nombre completo: Miguel Ángel Contreras Ruiz. En el momento en que la tinta tocó el papel, sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le hubieran arrancado de adentro. El hombre tomó el documento, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su saco. Luego lo miró y le dijo algo que Miguel nunca olvidaría. Le dijo que ahora le pertenecía, que podía disfrutar de su nueva vida, pero que cada día que pasara, cada momento de felicidad que viviera, sería un día menos antes de que viniera a cobrar lo que era suyo. Y que cuando llegara ese momento, Miguel sabría. Le dijo que lo sentiría en sus huesos, que tendría señales y que no habría forma de escapar. El hombre se levantó de la silla y caminó hacia la oscuridad del edificio, desvaneciéndose como humo. Miguel se quedó solo en ese lugar, temblando y sudando frío. Salió corriendo de ahí y no paró hasta llegar a su casa. Cuando entró, su esposa lo abrazó llorando de felicidad. Le contó que el hospital acababa de llamar, que su hijo había mejorado de forma milagrosa, que los doctores no podían explicarlo, pero que ya estaba fuera de peligro. Al día siguiente, Miguel revisó su cuenta de banco por curiosidad. Había $50,000 que no estaban ahí antes. Nadie podía explicar de dónde habían salido. Sus deudas desaparecieron. Los acreedores dejaron de buscarlo como si nunca hubieran existido. Todo era perfecto. Pero entonces empezaron las señales. La primera señal llegó exactamente una semana después de aquella noche en el edificio abandonado. Miguel me contó que estaba en su casa, jugando con sus hijos en la sala, cuando de repente sintió un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo. No era un frío normal. Era como si algo helado le hubiera tocado el alma desde adentro. Sus hijos no sintieron nada. Seguían riendo y jugando. Pero él tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Miró hacia la ventana y ahí, parado en la calle, estaba el hombre del traje negro. Solo lo miraba, inmóvil,
con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Miguel parpadeó y el hombre ya no estaba. Al principio intentó convencerse de que había sido su imaginación, que el estrés de todo lo que había pasado le estaba jugando chueco. Pero las señales no pararon. Empezó a escuchar pasos en su casa durante la noche, pasos lentos que subían por las escaleras aunque todos estuvieran dormidos. Cuando se levantaba a revisar, no encontraba a nadie, pero el aire olía diferente, como a azufre y a tierra mojada. Su esposa le preguntaba qué le pasaba, por qué se levantaba tanto en las noches, pero él no podía decirle la verdad. ¿Cómo le iba a explicar lo que había hecho? Las sombras también empezaron a comportarse de forma extraña. Me contó que cuando caminaba por la calle durante el día, su propia sombra a veces se movía diferente a él, como si tuviera vida propia. Podía ver de reojo cómo se estiraba más de lo normal, cómo los dedos de su sombra se alargaban hasta parecer garras. Nadie más parecía notarlo. La gente pasaba a su lado sin inmutarse, pero él lo veía todo el tiempo, y eso lo estaba volviendo loco. Un mes después de haber firmado, Miguel consiguió un trabajo bueno en una compañía de transportes. Le pagaban bien, tenía prestaciones, era todo lo que siempre había soñado, pero cada día al llegar a su oficina, encontraba una marca negra en su escritorio. Era como una quemadura en forma de mano, con dedos largos y delgados. Él la limpiaba, la tallaba, incluso lijó la madera una vez, pero al día siguiente, ahí estaba de nuevo. Sus compañeros nunca mencionaron nada sobre esa marca. Cuando Miguel les preguntaba si la veían, lo miraban confundidos y le decían que el escritorio se veía normal. Empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba en un lugar oscuro, completamente negro, donde no podía ver nada pero sentía que había miles de cosas moviéndose a su alrededor. Escuchaba susurros en idiomas que no entendía, gritos lejanos, llantos de personas que pedían ayuda. Y siempre, en algún momento del sueño, aparecía el hombre del traje negro. Se acercaba a él lentamente y le susurraba al oído que el tiempo se estaba acabando, que pronto vendría por lo que era suyo. Miguel se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan rápido que pensaba que se le iba a salir del pecho. Las cosas empeoraron cuando empezó a ver a otras personas. Me explicó que un día, mientras esperaba el camión, vio a una mujer parada en la esquina. Vestía ropa vieja y andrajosa, y su cara estaba completamente pálida, casi azul. Lo miraba fijamente con unos ojos vacíos, sin expresión. Miguel volteó hacia otro lado, incómodo, pero cuando volvió a mirar, la mujer estaba más cerca. No había caminado. Simplemente estaba más cerca. Él se alejó rápido y subió al primer camión que pasó, pero cuando miró por la ventana, la mujer seguía ahí, parada en la misma esquina, mirando directamente hacia él. Después de eso empezó a verlos en todas partes. Personas pálidas con ropa sucia y miradas perdidas que aparecían en lugares aleatorios. En el mercado, en la gasolinera, afuera de su casa. Siempre lo miraban a él, solo a él, como si supieran algo que los demás no sabían. Miguel intentó hablarle a uno de ellos una vez, pero cuando se acercó, la figura simplemente se desvaneció como humo, dejando ese olor terrible a azufre. Su esposa comenzó a preocuparse de verdad. Le decía que ya no era el mismo, que parecía enfermo, que debería ir al doctor. Miguel bajó casi 10 kilos en 2 meses. No podía comer bien porque todo le sabía a ceniza. No dormía porque las pesadillas eran cada vez peores. Sus hijos le preguntaban por qué ya no jugaba con ellos, y él solo podía abrazarlos y llorar en silencio, sabiendo que había cometido el peor error de su vida. Intentó buscar ayuda. Fue con un sacerdote de una iglesia cerca de su casa y le contó todo, esperando que pudiera hacer algo, rezar por él, bendecirlo, cualquier cosa. El padre lo escuchó con atención, y cuando Miguel terminó de hablar, el sacerdote se quedó callado por un largo rato. Luego le dijo algo que lo dejó sin esperanza. Le dijo que había cosas en este mundo que estaban más allá del poder de la iglesia, que cuando alguien entregaba su alma voluntariamente, firmando y aceptando el trato, no había vuelta atrás, que podía rezar por él, pero que probablemente no serviría de nada.
El sacerdote lo bendijo de todas formas, pero Miguel salió de ahí sintiéndose peor que cuando entró. Probó con curanderos, con personas que decían saber de estas cosas. Una señora mayor en el mercado le dio hierbas y le dijo que las quemara en su casa, que eso alejaría a los espíritus malignos. Miguel lo hizo, pero esa noche las cosas empeoraron. Los pasos en su casa se volvieron más fuertes, como si alguien corriera por los pasillos. Las puertas se abrían y cerraban solas. Su hijo menor empezó a llorar en medio de la noche diciendo que había alguien parado junto a su cama, alguien que lo miraba sin parpadear. Miguel entró corriendo al cuarto y no vio nada, pero su hijo temblaba de miedo y señalaba hacia la esquina del cuarto, insistiendo en que ahí había alguien. Después de 6 meses, Miguel ya no era el mismo hombre. Sus ojos estaban hundidos, su piel se veía gris y enfermiza. Había perdido su trabajo porque llegaba tarde o no llegaba, porque se quedaba dormido en su escritorio después de no dormir en toda la noche. Su esposa amenazó con dejarlo, con llevarse a los niños porque ya no lo reconocía y tenía miedo de lo que pudiera pasarle. Miguel quería contarle la verdad, pero sabía que no le creería, que pensaría que estaba loco. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, Miguel me llamó por teléfono. Yo apenas lo conocía bien, así que me sorprendió que tuviera mi número. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Me dijo que necesitaba hablar con alguien, que no aguantaba más. Quedamos de vernos al día siguiente en un parque cerca del río. Cuando llegué, lo encontré sentado en una banca mirando al agua. Se veía terrible, como si hubiera envejecido 20 años en pocos meses. Me senté a su lado y me contó todo otra vez, con más detalles, casi como si necesitara sacarlo de su sistema antes de que fuera demasiado tarde. Me dijo que sabía que su tiempo se estaba acabando, que podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. Las señales ya no eran sutiles. Ahora veía al hombre del traje negro todos los días, siguiéndolo a todos lados, cada vez más cerca. Me contó que la noche anterior había despertado y el hombre estaba parado junto a su cama, mirándolo dormir. Miguel no pudo moverse, no pudo gritar, solo pudo quedarse ahí acostado, paralizado de terror, mientras esos ojos negros lo atravesaban. El hombre se inclinó sobre él y le susurró que faltaba poco, que muy pronto vendría a reclamar lo que le pertenecía. Luego desapareció y Miguel se quedó ahí, temblando y llorando, hasta que amaneció. Le pregunté qué pensaba hacer y me miró con una tristeza tan profunda que sentí ganas de llorar. Me dijo que no había nada que hacer, que había vendido algo que nunca debió vender, que ahora solo esperaba el final. Me pidió que si algo le pasaba, cuidara de su familia, que les dijera que los amaba más que a nada en el mundo, que todo lo que hizo fue por ellos aunque hubiera sido el error más grande de su vida. No supe qué decirle. Me quedé ahí sentado con él hasta que oscureció, sin hablar mucho, solo acompañándolo. Cuando nos despedimos esa noche, algo en mi interior me dijo que sería la última vez que lo vería. Pasaron 3 días sin saber nada de Miguel. No contestaba el teléfono, no lo veía por ningún lado. El 4.º día fui a su casa. Su esposa abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que Miguel había desaparecido, que 2 noches atrás se había levantado de la cama en medio de la noche, se había vestido y había salido de la casa sin decir palabra. Ella lo escuchó salir, pero pensó que solo había ido por algo y que regresaría pronto, pero nunca volvió. Lo buscaron por toda la ciudad, su familia, sus amigos, incluso la policía. Revisaron hospitales, morgues, preguntaron en todos los lugares que solía frecuentar. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su esposa estaba destrozada. Sus hijos no dejaban de preguntar por él. Yo salí a buscarlo también. Recorrí cada rincón de Reynosa que se me ocurrió. Una semana después de su desaparición, algo me hizo caminar hacia las afueras de la ciudad, hacia esos terrenos baldíos donde Miguel me había dicho que encontró al hombre del traje negro. No sé por qué fui. Algo simplemente me jalaba hacia allá. Caminé entre la basura y los perros callejeros hasta que vi el edificio abandonado. Se veía más viejo y deteriorado de lo que había imaginado. Las ventanas estaban rotas, las paredes llenas de grafiti y marcas extrañas. Entré.
aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera. Adentro olía horrible, a putrefacción y a ese olor a azufre que Miguel había mencionado. Había basura por todos lados, jeringas, botellas rotas, ropa vieja. En el centro del lugar había una silla de metal, exactamente como Miguel la había descrito. Y en el suelo, junto a la silla, encontré algo que me heló la sangre. Era la gorra de Miguel. La reconocí de inmediato, era la misma desteñida que siempre usaba. La recogí con manos temblorosas y fue entonces cuando vi las marcas en el suelo. Eran como quemaduras, formando un círculo perfecto alrededor de donde había estado parado. Y en el centro del círculo, escrito con algo negro que parecía alquitrán, estaba el nombre completo de Miguel: Miguel Ángel Contreras Ruiz. Salí corriendo de ahí y no paré hasta llegar a una zona con gente. Quise reportar lo que había encontrado, pero cuando intenté explicarle a la policía, no me creyeron. Dijeron que el edificio estaba abandonado desde hace años, que probablemente alguien había dejado la gorra ahí tirada. Me trataron como si estuviera loco. Han pasado 2 años desde entonces. Miguel nunca apareció. Su caso sigue abierto, pero nadie lo busca ya. Su familia tuvo que seguir adelante, aunque su esposa todavía tiene esa mirada triste, como si supiera que algo terrible pasó, pero no pudiera explicarlo. Yo no he vuelto a ese edificio, pero a veces, cuando paso cerca de esa zona, siento ese frío que Miguel describía, ese frío que te toca desde adentro. Y lo peor de todo es que hace unos meses empecé a ver cosas extrañas, sombras que se mueven solas, figuras pálidas en las esquinas, y una noche, mientras cerraba la tienda, vi a un hombre con traje negro parado del otro lado de la calle, mirándome fijamente. Tenía en su mano un papel viejo y amarillento. Crucé la calle para verlo mejor, pero cuando llegué al otro lado ya no había nadie. Solo quedó ese olor a azufre flotando en el aire caliente de Reynosa, y en el suelo, donde había estado parado el hombre, había una quemadura negra en forma de mano. Desde entonces vivo con miedo, preguntándome si acaso solo saber la historia de Miguel fue suficiente para que me marcaran también. No duermo bien. Escucho pasos que no deberían estar ahí, y cada noche, antes de acostarme, reviso que todas las puertas y ventanas estén cerradas, sabiendo que probablemente no sirva de nada, porque aprendí algo que Miguel descubrió demasiado tarde. Hay cosas en este mundo que no deberían tocarse, acuerdos que nunca deberían hacerse, y precios que son demasiado altos para pagar. Y una vez que firmas, una vez que entregas lo más valioso que tienes, no hay forma de recuperarlo. Miguel desapareció sin dejar rastro, y yo sé en el fondo de mi corazón que donde quiera que esté ahora, está pagando un precio que durará para siempre. Y lo peor es que nadie puede ayudarlo. Nadie. A veces, en las noches más oscuras, cuando Reynosa duerme y las calles están vacías, todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza, advirtiéndome, rogándome que le cuente a la gente lo que pasó, que les diga que no importa qué tan desesperados estén, que no importa cuánto necesiten algo, nunca, jamás, hagan lo que él hizo, porque algunos tratos no tienen vuelta atrás, y algunas deudas se cobran para toda la eternidad.